Efectivamente, el último libro que he sacado es que ya está en Villa Elisa. Acabo de tener una entrevista con la dueña de la librería Magenta, María Estela Befar, y le he dejado algunos ejemplares de mi especialidad siempre, la historia regional, claro. Y por lo tanto he dejado algunos ejemplares que me interesaban, otros se han agotado por suerte, pero dejé algún ejemplar de Facón Grande, por ejemplo, que es un héroe entrerriano muy poco conocido. He dejado un ejemplar de Alén y su historia con los entrerrianos, que también es un hecho bastante poco conocido. Y este último libro, que son historias de Justo José de Urquiza, muy poco conocida por el público en general, y que también se está vendiendo en Magenta. Es la primera vez que vengo a Villa Elisa exclusivamente para un asunto de editorial de libros. Y bueno, como siempre, Villa Elisa tiene su impronta, es una muy bonita ciudad, con una calidez muy especial en sus habitantes, y bueno, encantadísimo de estar aquí. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por este reportaje, esta posibilidad que tengo de dar a conocer este último libro, que como ustedes pueden ver no es un libro voluminoso, está pensado para los tiempos modernos en los cuales hay muy poco espacio de tiempo, son 9 episodios, en realidad tendría como 15, pero los voy achicando porque creo que estos son suficientes, y son historias que, si bien son conocidas por los quienes investigamos, son muy poco conocidas por el público en general. Está bien. Y yo se los recomiendo a quienes quieren introducirse más en la problemática de la gente que fue haciendo en parte Entre Ríos, pero también en el país, y conocer algunos aspectos desconocidos que hay de su historia o de su vida, que en definitiva los coloca como seres humanos normales y no esos héroes de bronce que nos dan en forma almibarada con una historia oficial que ya cada vez está quedando más atrás en el tiempo. Está bien. Pablo, quiero preguntarle por el libro de Facón Grande, ¿no es cierto? Sí. Que se llamaba en realidad José Fon. Usted dejó ejemplares acá en Librería Magenta. Sí. A ver, porque hay distintos datos que difieren. Primero le contamos a la gente que José Fon era un carrero que trabajaba en el sur argentino en el momento que se desata la revolución patagónica, ¿no es cierto? Y termina metido ahí en medio del lío, termina siendo fusilado concretamente. ¿Él era oriundo de Concepción del Uruguay o no? Porque por ahí en eso encontré varias diferencias respecto a dónde era nacido. Bueno, cuento todo. No hay ninguna duda de que era entrerriano. Sí, seguro. Lo primero que a mí me asaltó fue la idea del apellido Fon. No hay entrerrianos de apellido Fon. Entonces comencé a buscar, y realmente, gracias a Tirso Fioroto, que es un periodista muy conocido de Paraná, pude ubicar que el apellido Fon era lo más sencillo. Fon es fuente en catalán. O sea, su apellido en castellano sería Fuentes, pero es Fon. Cuando fui a la República Oriental del Uruguay me encontré de que hay un montón de apellidos Fon. O sea, es una familia que emigró del Uruguay a Entre Ríos, y posteriormente José Fon, que es encarnado en la película La Patagonia Rebelde, sí. El libro de Osvaldo Bayer, muy conocida, ya es una película de culto, físicamente no es ni parecido, magnífica la interpretación de Federico Lupi, pero Fon era un hombre de característica física muy distinta a la de Lupi. Mire usted. Fon era chico, era petizo, picado de viruela. Nada que ver con... Yo ya la imagen que tengo de José Fon es Federico Lupi. Exactamente, claro. Bueno, nada que ver con eso. En este momento acabo de recibir, en el lugar donde fue fusilado, Facón Grande, se hizo un museo. Quien dirige ese museo es una señora Ana Sting. ¿Cómo es que se llama el lugar? ¿En Jaramillo? Jaramillo, sí. En Jaramillo. Sí. Ahí es, ¿Y ahí hay un museo ahora? Bueno, y voy a traer algún episodio del pasado y lo voy a transportar ahora. En este momento hay grandes problemas con la Anónima. Sí. Bueno, fue traicionado por el gerente de la Anónima,
y gracias a él es fusilado Josefón y otros compañeros también. Y hoy se lo recuerda, inclusive en el museo hay unas figuras que recuerdan el fusilamiento de Josefón. También hay una estatua de Osvaldo Bayer. Y esta señora, Anne Sting, en los campos de su abuelo se filmaron muchas de las escenas y por eso es que se trae este recordatorio. Y hoy Josefón, no conocido por los entrerrianos, lo repito, no conocido por los entrerrianos, tiene su museo en Santa Cruz, tiene una escuela con su nombre en Gobernador Gregores, también en Santa Cruz, tiene una estatua muy grande en Ruta 3 también, y sin embargo Josefón es poco conocido. ¿Podemos echar la culpa a alguien de esto? Sí. Los pseudohistoriadores de Entre Ríos que han negado a gente como el Gaucho Rivero, también negaron a Josefón, que fue un carrero, que apoyó a los obreros, y ser carrero en esa época, lo que él transportaba era lana, la lana de las estancias. Eran carros gigantescos, con unas ruedas enormes. Hay en Gobernador Gregores hay una plaza en donde se exhibe uno de los carros de Josefón. Sí. O sea, quiero decir con esto de que... perfecto, eso que o sea, en realidad lo que tengo entendido es que donde queda el carro de él surge un poblado que es Gregores. Creo que el pueblo surge en torno al carro que queda abandonado de él, me parece. El Gobernador Gregores, da la casualidad que el Gobernador Gregores fue una persona que prohibió todo lo que fue el movimiento e inclusive expulsó a quien comandaba este movimiento, que en realidad eran anarquistas que estaban en la Patagonia. Antonio Soto. Antonio Soto. Sí. Y cuando Antonio Soto quiere volver a Argentina, Gregores, hoy tiene un pueblo con su nombre, el gobernador, que es Gobernador Gregores. Fíjense que se llama Gobernador Gregores porque da la casualidad que no era del ejército. Claro. Lo expulsa a este hombre, que termina muriendo en Chile. En Chile, bien. Bueno, Pablo, está muy interesante. La termino. El segundo apellido del actual presidente de Chile es Fon. Mire usted. ¿Y usted logró determinar si es de Concepción del Uruguay, nacido Fon o no? Quedó una declaración de él en la comisaría de Jaramillo. Dice: soy nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ajá. Amigos de Rosario, de Nogoyá, dicen que nació en esa zona. Claro, porque Osvaldo Bayer en su libro, creo, no dice que es de Concepción del Uruguay, pero después en ciertas conferencias públicas dice que sí, que es de Concepción del Uruguay. Por eso siempre me quedo... Por eso te digo, Tirso Fioloto, que pudo contactar las actas de la comisaría, dice... Cuando él declara, dice: nací en Concepción del Uruguay, en los Pagos de Urquiza. Así declara Josefón. Esa es la palabra. Si nació exactamente en Concepción del Uruguay, no se puede asegurar en esa época, en donde los nacimientos las mujeres alumbraban a través de las comadronas que existían. Sí, sí. Estamos hablando de una época en donde ni hospitales había. Exacto. Bueno, y ahora está justo, ¿no? 9 episodios poco conocidos de la vida de Urquiza. Sí. ¿Tiene tiempo para contarnos uno? Bueno, voy a contar algo, son todos bastante importantes, pero voy a contar. La mayoría de la gente cree de que el episodio de el 11 de abril, cuando lo matan en Urquiza, es el único muerte violenta en la familia Urquiza. Ese mismo día mataron a 2 hijos que habían sido nombrados por Urquiza, uno como jefe político de Concordia y otro comandando las Fuerzas Armadas que tenía en Concordia. No nos olvidemos que en esa época no había colegio militar y los nombramientos eran a dedo. Claro. Pero además de esas 3 muertes, el primero en morir fue el primer hermano de Urquiza, nacido en los campos de la estancia Centella, aquí, muy cerca de Gualeguaychú, entre Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Todavía existen los campos de Centella. Ahí nace el primer hermano de Urquiza, que en ese nepotismo que había, aclaremos, la palabra nepotismo es cuando quien gobierna designa a dedo a alguien.
Lo había dejado al cargo de la gobernación y Urquiza andaba guerreando en el Uruguay o en la banda oriental. El hermano muere degollado, así como suena de horrible, en la plaza precisamente de la ciudad de Nogoyá. No. Ese fue otra muerte violenta que hubo de la familia Urquiza. Otra muerte violenta, y en este caso fue de la madre de la viuda Alegre, que era una de las 3 hijas de Urquiza que nació en 1847. Esta señora, que era Medarda de Urquiza, era una señora de carácter muy violento, que manejaba una de las estancias que le había dejado su padre. La encuentra la sirvientita que tenía, que se llamaba Antonia o Toña, de novio. Entonces, con esa violencia que es muy característica y con esa soberbia muy característica también de la gente de mucho dinero, lo azotan al muchacho a latigazo limpio y lo expulsa de la estancia. Y esa noche, Toña, que tenía 15 años, era una niña, se acuerda de que la señora guardaba un revólver en la mesa de luz. Y cuando la Medarda se duerme, Toña le revienta un balazo en la cabeza y la mata. O sea, fue muerta por una empleada doméstica que tenía en la estancia. Y el último que muere es recién ahí, sí, hablamos de un hijo de Urquiza con Dolores Costa, que es con quien se casó y con quien hereda. Esa es la otra parte que te puedo así brevemente decir. ¿Por qué hereda Dolores Costa y no las otras mujeres que tuvieron hijos con Urquiza? Porque era la única casada por la iglesia. Y lo curioso que ese es otro episodio, es que Urquiza se casó 2 veces y con las 2 veces con la misma mujer. Pero eso lean el libro y ahí se van a enterar. Gracias, gracias Pablo. No, gracias a ustedes por la nota y bueno, feliz Día de la Patria, que ya estamos tan cerca.